Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Soy la doctora Palmira Delgado, soy alergóloga pediatra. Vamos a hablar sobre un tema muy importante que es el asma. De hecho, asma es una de las enfermedades por las cuales más pacientes, tanto niños como adultos, acuden a consulta. Entonces vamos a hablar un poco de la definición, de qué es, desde qué edad podemos empezar a hablar que un niño puede tener asma o no puede tener asma, y también sobre algunos factores de riesgo que puedan tener los pacientes que pueden condicionar a una progresión hacia el asma, así como qué síntomas estamos esperando en un paciente con asma. Y por supuesto el tratamiento. Eh, es importante que si tienen alguna duda sea sobre el tema de asma, que es el que vamos a tratar el día de hoy. Entonces, sabemos que el asma es un tipo de inflamación, es una inflamación de los bronquios. Los bronquios son estos conductos de forma tubular que conectan el paso del aire de lo que es nuestra vía aérea superior, pasando por tráquea, y de ahí empieza a haber este paso de aire hacia el tejido pulmonar, que es el alveolo, que ustedes seguramente lo han escuchado. Estos conductos, cuando se inflaman por diferentes razones, es lo que condiciona a este proceso inflamatorio crónico. De hecho, el asma es la enfermedad crónica más frecuente en la infancia. En todo lo que es el área de pediatría, es la enfermedad crónica más frecuente. Muchas personas en el mundo padecen el asma, inclusive sin saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos de antemano que puede haber síntomas desde leves, moderados o bien graves. Hay pacientes que nosotros, inclusive sin ser médicos, uno puede sospechar que tienen algún tipo de enfermedad crónica, que pueden llegar a tener asma, pero hay personas que inclusive no lo saben. Es decir, ellas tienen este padecimiento, tienen síntomas sutiles y todavía no se dan cuenta que tienen un padecimiento que se llama asma. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que el asma puede ser debido a un origen alérgico o a un origen no alérgico. Esto es muy importante. La gran mayoría de los pacientes tendrán un origen alérgico, es decir, que esta inflamación bronquial esté debida por un alérgeno del medio ambiente. De hecho, la rinitis alérgica, que son todos estos síntomas de la nariz, que es esta inflamación de la nariz, de la mucosa de la nariz, que puede tener escurrimiento nasal, que puede tener una obstrucción de la nariz, presencia de comezón o presencia de estornudos, que llamamos rinitis alérgica, es uno de los factores de riesgo mejor relacionados con el progreso del asma. Es decir, si yo tengo una rinitis alérgica, tengo un gran riesgo de también padecer asma. Entonces, todas aquellas personas que nos están viendo y que están teniendo un proceso nasal, es muy importante estar atentas para ver si tenemos algún tipo de síntomas que también condicionen o que también sean característicos del asma. Y bueno, finalmente, como ya dijimos, el asma es muy frecuente. ¿Qué síntomas podemos tener en el proceso de asma? Vamos a tener presencia de tos, que es un síntoma fundamental. Inclusive en niños, la tos puede ser el único síntoma que se presente. La otra es dificultad para respirar. Ya sea con algunas actividades cotidianas o ya con ejercicio o con algunas otras actividades más importantes. Por ejemplo, si yo tengo un paciente que está tosiendo en las noches o mi hijo está tosiendo en las noches y luego en la mañana, cuando yo le digo a lo mejor que subo un piso, empieza a tener esa dificultad para poder respirar, es un síntoma que tenemos que considerar. La otra es opresión de pechito, es decir, hay niños que sí pueden referir, ay, pues siento esa opresión en el pecho. Hay otros más pequeñitos que no nos van a poder decir esa sensación. En adultos uno lo va sintiendo, cómo sientes esa opresión de pecho. Y también la presencia de silbidito de pecho o sibilancias. Hay veces que esas sibilancias son audibles, es decir, uno se acerca al pecho y puedes escuchar cómo está viendo esa transmisión de sonido de forma aguda. Algunas veces se necesita que uno lo revise con el estetoscopio y uno pueda escuchar esto. De hecho, cuando uno llega con todos estos síntomas, por ejemplo, a un servicio de urgencias o a un lugar donde te revisen, donde hagan como diagnóstico, es lo que dicen que es broncoespasmo, que es prácticamente esta circunstancia aguda que cierra el bronquio. Entonces, justamente hablando de esas crisis, nosotros tenemos un paciente que puede tener
todos estos síntomas de forma leve o de forma más bien esporádica o intermitente, pero puede haber algunos desencadenantes que hagan que estos síntomas sean mucho más intensos, y que tengan un incremento en la expresión de estos síntomas. Esto se le llama crisis. Cualquier aumento de los síntomas que uno normalmente pueda llegar a tener se le va a llamar crisis o exacerbación. En un paciente con asma es lo que llamamos crisis de asma. Muchas veces en el diagnóstico en el hospital o en servicios de urgencias nos los llaman como broncoespasmo. Es cuando tenemos presencia de mucha tos, cuando tenemos presencia de silbidito de pecho, una importante obstrucción, y uno hay veces que tan solo con hablar o con decir algunas frases puede uno llegar a presentar estos síntomas. ¿Por qué puede ser desencadenado este síntoma de una crisis? Lo más frecuente es que sea por una infección. Y lo más frecuente de las infecciones son infecciones de tipo viral. Es decir, empezamos con una infección, tenemos a lo mejor fiebre, tenemos a lo mejor moquito, tenemos a lo mejor un poquito un proceso de tos, y todo esto se va a empezar a agravar hasta un punto que tengamos todos estos síntomas que les comento, como presencia de tos importante, esa tos de la noche que no deja ya sea el niño o el adulto de toser, que es en accesos largos. La otra es que siente esa opresión en el pecho, inclusive que pueda alcanzar a escuchar, o uno que se acerca al pechito y empiece a uno a escuchar el silbidito de pecho. A ese le llamamos crisis de asma. Pero bueno, continuando un poquito con todo lo que es el diagnóstico, nosotros hacemos el diagnóstico fundamentalmente con los signos y con los síntomas, es decir, cuando el paciente viene y nos cuenta que ha tenido estos síntomas de tipo bronquial que hemos estado hablando. Entonces, una vez que nosotros tenemos esta presencia de síntomas, tenemos que hacer todo el abordaje. Como lo dijimos, el asma lo más frecuente es que sea de un origen alérgico, entonces hay que interrogar otros tipos de síntomas alérgicos, como son procesos en la piel, como urticaria, como ronchas, como dermatitis atópica, la propia rinitis alérgica, una conjuntivitis alérgica. Todo esto nos va a hacer ese, digamos, espectro o esa característica del paciente que tiene alergia. También lo vamos a saber con unas pruebas de funcionamiento respiratorio. Estas pruebas de funcionamiento respiratoria, que es espirometría, nosotros vamos a poder corroborar si el paciente está teniendo este proceso de obstrucción. Esas se mandan a hacer o se hacen en consulta y ahí podemos verificar. En realidad es para verificar o para descartar otro tipo de enfermedades, porque no todos los síntomas respiratorios crónicos bronquiales serán asma. Algunos sí, pero otros no. Es importante hacer ciertas diferencias. Y dado que el principal o lo más frecuente es que nuestro tipo de asma sea por alergia, tendremos que hacer el diagnóstico de alergia. Y esto, como ya lo hemos platicado en otros videos, se hace por medio de pruebas cutáneas de alergia. Esto lo hacemos los alergólogos. Lo hacemos por medio de un tipo de sistema de prick to prick o de prick, de rascado. Se puede hacer con diferentes mecanismos o diferentes métodos en cuanto a la aplicación del dispositivo. Una vez que ya puedes corroborar alergia, es muy importante. ¿Por qué? Porque así puedes dar un tratamiento mucho más preciso. Aquí tenemos algunas preguntitas que podemos ir contestando. Les recuerdo que si tienen alguna pregunta, con toda confianza la pueden ir haciendo, pero que sea del tema de asma, por favor. Muy bien, entonces vamos a ver. Doctora, ¿en una crisis de asma se requiere hospitalización? No siempre. Nosotros en las crisis de asma tenemos, digamos, categorías. Una categoría que es leve, una categoría que es moderada y una categoría que es grave. Por supuesto que para saber qué categoría es, pues requiere como tal un abordaje y un diagnóstico para poder documentarlo. Si vemos que nuestra categoría es leve, puede darse un manejo. Es muy importante, sin embargo, que siempre que haya síntomas agudos acudan a revisión. Agudos me refiero a que sean síntomas de reciente aparición o que los síntomas que puedan llegar a tener se exacerbaron, es decir, se incrementaron de intensidad. Es importante que acudan ante los primeros síntomas y no dejar que progresen demasiado. ¿Ok? Entonces, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a aquellos que mandan su comentario. Ya saben que cualquier pregunta es bien recibida en este momento. Muy bien.
Entonces, en cuanto al tratamiento, vamos a ver el tratamiento del asma. Es un tratamiento en el cual involucra controladores. Como es un proceso inflamatorio, requerirá antiinflamatorios. Y este tipo de antiinflamatorios son antiinflamatorios que llamamos corticosteroides. Es decir, esteroides inhalados. Algo importante, el esteroide tiene que ser inhalado para que llegue de forma tópica. Y de hecho, aquí me están haciendo una pregunta que normalmente suelen hacer en consulta, que si pueden afectar a los niños pequeños, si pueden afectar, uno de los grandes temores es el crecimiento. Sin embargo, este tipo de inhaladores, que es un control de este proceso inflamatorio bronquial, pues finalmente tienen una absorción casi siempre menos del 1%, por lo tanto no todo va a pasar de forma sistémica. Escuchamos luego el nombre de corticosteroide y nos asusta, porque pensamos en esos que disminuyen la talla de forma muy abrupta o que dan alteraciones en los ejes hormonales o alteraciones en ojito o en alteraciones en hueso. Sin embargo, siempre que sean de forma adecuada, dosificada y de forma adecuada, indicada, así por su médico alergólogo, van a ser seguros. Por supuesto que pueden llegar a tener efectos adversos como cualquier medicamento, tanto efectos adversos locales como efectos adversos sistémicos. Dependerá de la dosis y del tiempo de utilización. Sin embargo, las guías internacionales nos dicen que si el paciente tiene un proceso inflamatorio bronquial, hay que dar un tratamiento controlador. ¿Ok? Entonces vamos a leer algunas dudas en este apartado que se generaron. Nada más permítanme ver. El uso de inhaladores puede afectar a un niño de 4 años. Como les comento, depende mucho la dosis y depende mucho el tiempo. Sin embargo, este tipo de controladores como el Vanair, que tienen de hecho un tratamiento combinado porque tiene 2 sustancias, a veces se requiere para poder desinflamar o antiinflamar este bronquio. Solo me controlo con salbutamol. Requiero otro tipo de medicamentos ya que a la larga me provoca taquicardia. Bueno, por supuesto. El salbutamol lo único que nos va a ayudar es en el rescate, que de hecho ahorita vamos a hablar un poquito de eso. Es decir, para abrir el bronquio. Sin embargo, si ya tenemos un proceso inflamatorio, si ya tenemos un proceso de asma, tenemos que utilizar otros controladores. Otros controladores como los esteroides inhalados que nos puedan quitar esa inflamación y dejar el salbutamol solo para casos de exacerbación o de incremento de síntomas. Utilizar solo salbutamol no es adecuado porque no estamos haciéndole nada a la enfermedad. Ahorita vamos a hablar un poco más sobre el tratamiento inmunológico. Como recordarán, el asma, como ya lo dije, la gran mayoría, su origen es de origen alérgico y por lo tanto tiene un tratamiento mucho más específico, que es la inmunoterapia alérgeno específica. ¿Ok? Muy bien, entonces vamos a ver. Una vez que se tiene el tratamiento para alergias, ¿se puede dejar de ocupar los inhaladores? Bueno, esa es una muy buena pregunta. La gran mayoría de las veces, cuando tiene un control de la enfermedad alérgica, se puede llegar a quitar. Sin embargo, va a haber momentos, inclusive dentro del año, que tengamos que utilizar inhaladores, sobre todo aquellos en que haya una infección respiratoria, cuando haya desencadenantes ya conocidos, o inclusive en algunos pacientes que han tenido eventos de broncoespasmo o de crisis asmática en algunos momentos, como por ejemplo en el invierno, está indicado iniciar controladores. Entonces, hay veces que pensamos que ya nunca más se van a ocupar, pero eso no es verdad. Se tienen que en un momento dado volver a ocupar durante ciclos. A veces siento mucho calor y me pongo ropa ligera para sentirme fresca y camino descalza en el transcurso del día, pero más tarde tengo síntomas con flemas. ¿Eso es normal? ¿Qué me recomienda? Pues no, definitivamente eso no es normal y te recomiendo una valoración. Porque no es normal que pues en esto tengas esta presencia de secreción. Como recordarán, el asma es un tipo de enfermedad que puede estar asociada, que está de hecho con una gran relación con lo que es rinitis alérgica, que puede dar síntomas de escurrimiento nasal y que si a veces no sale por adelante también puede dar un proceso de goteo postnasal, un aclaramiento, así como el que luego ya pueden llegar a presentar los pacientes. ¿Ok? Entonces sí es muy importante que valoremos eso porque no, definitivamente no es normal. Ahora bien, si se tuvo asma de niño y se controló ya en adulto, no he tenido crisis, ¿puedo tener crisis en algún momento?
Si verdaderamente fue asma y fue adecuadamente diagnosticada, sí existe todavía un riesgo de que en algún momento puedas llegar a tener una crisis. Recordemos que este tipo de enfermedades no son enfermedades que se curan, son enfermedades que se controlan. Si bien pueden llegar a tener cierto control de los síntomas, inclusive sin un tratamiento en este momento. Por supuesto que con cualquier disparador, como los que hemos hablado, una infección respiratoria, por ejemplo, un incremento en el alérgeno en el que uno sea alérgeno, por ejemplo, o alérgico, perdón, por ejemplo, que haya un pico de polinización o que haya un incremento en la exposición de ácaro, también puede desencadenar molestias o síntomas. Entonces sí, por supuesto, para lo cual necesitamos un tratamiento de control. Ok, y vamos por aquí a leer otra pregunta. Si hay tos en un niño de 9 años que ha sido diagnosticado con bronquitis y asma, ¿se le puede administrar Convivent con Aerochamber? ¿No tiene efectos secundarios? Es decir, ¿se puede usar en todo momento? Pues bueno, nuevamente, esto para aclarar un poco, lo vamos a poner de esta forma. Nosotros tenemos un tratamiento controlador del asma, un tratamiento en el cual está basado para disminuir la inflamación bronquial. Ese tratamiento controlador va a hacer que no tengamos síntomas. Después tenemos un tratamiento de rescate, es decir, un tratamiento en el cual nosotros no lo vamos a aplicar en presencia de síntomas. Hablando del tratamiento controlador, son los que llamamos esteroides inhalados. Estos esteroides inhalados nos van a dar esa disminución de la inflamación del bronquio y por lo tanto disminución de síntomas. Si a pesar de ese tratamiento controlador o sin tratamiento controlador se necesita un rescate, que es justamente el Convivent o algunos otros medicamentos que usamos de rescate. Pero no es adecuado utilizarlo todo el tiempo, porque eso nos está hablando que no hay un adecuado control y por lo tanto necesitamos utilizar un controlador. Nosotros en este tipo de enfermedad de asma tenemos un tipo de control. Si el paciente está bien controlado, no va a tener síntomas. Si el paciente está parcialmente controlado, va a tener algunos síntomas. Y si el paciente tiene todos los síntomas de los que hablamos, como tos, dificultad para respirar, presencia de silbidito de pecho o presencia de opresión torácica, ¿qué quiere decir? Que ese no está controlado. Si está teniendo síntomas en la noche, si está teniendo síntomas al ejercicio, quiere decir que no está controlado. Por lo tanto, uno, requiere valoración por un profesional y dos, requiere un tratamiento controlador. Utilizar salbutamol todo el tiempo no es adecuado porque nos está hablando que no hay un control de la enfermedad. Y esto, pese a que quizá en ese momento no sea algo que nos genere tantas molestias, acabará por darnos una crisis. Ok, vamos a contestar algunas otras preguntitas. Entonces, mi hija solo tiene como si tuviera gripa y se suena la nariz, pero no tiene moco al sacudirse. Bueno, esos son síntomas sobre todo nasales. Vamos a hacer algún tipo de Facebook Live hablando sobre todo de la rinitis alérgica, pero como ya lo mencioné, la rinitis alérgica es aquella inflamación de la mucosa nasal que está originada por un proceso alérgico y va a dar síntomas como escurrimiento nasal, presencia de estornudos, comezón en la nariz y presencia de obstrucción. En este caso, sobre todo estamos hablando de un síntoma obstructivo, pero se tiene que hacer valoración, ver desde cuándo está sucediendo, si tiene alguna estacionalidad, si es todo el tiempo y bueno, algunos otros detalles, si tiene síntomas oculares presentes o otros en el pechito presentes, pero sí, definitivamente ese sería un tipo de síntomas que se tendrá que valorar. Y vamos a ver, mi niña utiliza Relvare desde hace 6 meses, pero la tos no se le quita. La llevé al doctor y solo me aumentaron la dosis de Relvare y eso le ayuda a quitar la tos. Bueno, finalmente nosotros damos, el Relvare es justamente un tratamiento controlador, pero si no se le ha quitado la tos, se tienen que valorar algunas otras cosas, que no tenga, por ejemplo, esa inflamación nasal, que no esté dando un control absoluto de los síntomas bronquiales o que no está teniendo disparadores importantes. También saber si más bien es un proceso infeccioso, porque es chiquitita, ¿no? 6 meses. ¿Ok? No, desde hace 6 meses. Es decir, habrá que valorar otra serie de circunstancias por las cuales no se esté controlando la tos. Recuerden que los medicamentos no es el único tratamiento del asma. Como ya comenté antes, nosotros tenemos otro tipo de tratamiento que es el tratamiento con inmunoterapia alérgeno específica, así se llama de forma elegante, a las que de forma común denominamos como vacunas de alergia. Las vacunas de alergia es un tipo de tratamiento que solo las puede dar un alergólogo certificado. Es muy importante que uno no se deje como engañar un poco y es un tipo de tratamiento que está recomendado por la Organización
Mundial de Alergia, por la Organización Mundial de la Salud, entre otras organizaciones internacionales. Este es un tipo de tratamiento que nos puede dar el control de la enfermedad, el control más efectivo de la enfermedad, ya que da, digamos, esta modulación o hace este reseteo del sistema inmunológico para que empecemos a tolerar lo que el cuerpo no está tolerando. ¿Ok? Entonces es muy importante porque normalmente en la consulta uno puede ver a pacientes que llevan inclusive años teniendo tratamiento con medicinas, tratamiento farmacológico, que también es adecuado, pero que no ha sido valorado si es importante o no iniciar la inmunoterapia. Entonces hay veces que los pacientes tienen esta indicación clara, sobre todo cuando el asma es de origen alérgico, cuando está asociado con esta rinitis alérgica, que ya comenté algunos de los síntomas y estaría indicado. ¿Ok? Entonces, dando, digamos, un recuento de lo que hemos hablado, el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea que se llama bronquios. Esta, al inflamarse, hace que disminuya el calibre de estos conductos tubulares, que son los que nos permiten tener este recambio, o más bien esta entrada y esta salida de aire en lo que es nuestro pulmón. Y esto va a desencadenar algunos síntomas. Los síntomas de que hemos hablado, que es presencia de tos. Característicamente esta tos puede ser tos seca, tos sobre todo en las noches o que incrementa mucho en las noches, o que se tose al ejercicio, que puede ser desde un ejercicio leve, como por ejemplo subir un piso de escaleras o caminar una cuadra o 2 cuadras, hasta ejercicios más importantes como ir al gimnasio, cuando un paciente, sobre todo pequeño, en educación física o en alguna clase, empieza a desencadenar síntomas como la tos. Presencia de dificultad para respirar, que también puede ser desencadenada ante actividades tanto diarias como procesos de ejercicio. Hay pacientes que tan solo con hablar presentan el síntoma, o al reírse a carcajadas empiezan a toser o a tener dificultad para respirar. La otra es silbidito de pecho, es decir, que escuchemos como un silbidito a partir del pecho. Hay veces que se puede escuchar inclusive así solo con acercarnos, y la otra es opresión de pecho, que ya la vamos a sentir los adultos, o bien niños más grandes nos los pueden referir. El diagnóstico se hace en base a estos signos, a estos síntomas. También nos ayudamos con algunas pruebas de funcionamiento pulmonar. Importante decir que estas se hacen en niños un poquito más grandecitos, porque requieren un tipo de maniobra, requiere que el paciente meta mucho aire y lo saque fuerte, y eso a lo mejor parece muy sencillo, pero inclusive hasta en los adultos nos puede costar un poquito de trabajo. Y tenemos tratamientos, que va tratamiento desde el tratamiento controlador con los inhaladores, los tratamientos de rescate que también se dan con los inhaladores. Algo importante, en niños siempre se tiene que dar con presencia de su aerocámara o su aerochamber, o con su espaciador, y para que sea eficaz o eficiente ese medicamento. Si se da solito, a veces no es adecuado, porque no está pasando lo que tiene que pasar de medicamento. Así que recuerden que se tiene que utilizar este tipo de dispositivos en niños, que tenemos de todos los tamaños. Para niños chiquititos tenemos unos aerochamber que son pequeños, para niños más medianitos tenemos otros, es decir, hay para cada edad. Y es muy importante que se utilice con el aerochamber siempre. Y ahora bien, tenemos estos tratamientos que van a ser los controladores, los de rescate que ya hablamos, y también vamos a tener el tratamiento con la inmunoterapia o las vacunas de alergia cuando este asma tiene un origen alérgico, que es la mayoría. Recuerden que muchos de los pacientes que tienen asma, hasta el 80% de ellos, pueden llegar también a tener rinitis alérgica. Esta rinitis va a ser síntomas en la nariz, que van a ser una inflamación de la mucosa, por lo tanto van a tener escurrimiento nasal, van a tener obstrucción de la naricita, van a tener presencia de estornudos, van a tener presencia de comezón. Esto puede ser de forma intermitente, o bien que es algo que esté todo el tiempo persistente, es decir, el hijito siempre anda como moqueando, o el hijito siempre está teniendo la boquita abierta. Es un proceso quizá de rinitis alérgica. Recuerden también que eso se tiene que valorar. ¿Ok? No sé si hay alguna otra preguntita por aquí. Si no, vamos a ver. Si vas al dentista y te ponen anestesia y comes después, ¿eso te provoca alergias de por vida?
de esos alimentos, no, eso no provoca. Ok, ¿qué tan bueno es el tratamiento con Everest? Bueno, hemos hablado antes del Montelukast. El Montelukast es un tipo de tratamiento de segunda línea. Y doctora, buenas noches, buenas noches. Elena, mi peque estuvo con usted en tratamiento y ya no volvió a tener crisis respiratorias, pero ha tenido tos por más de un mes. ¿Será necesaria una valoración de nuevo? Pues claro que sí, porque hay que ver por qué está volviendo a toser. Ajá, tenemos que volver a valorar. Ajá, saludos, saludos. Ah, hola, saludos a mis pacientes, saludos a Emiliano. Muy bien. La hiperactividad bronquial se puede hacer asma. Mi hijo de los 2 meses tuvo tosferina, neumonía y bronquitis. Bueno, en realidad nosotros llamamos se refiere un poco más a hiperactividad bronquial. Hiperactividad bronquial en realidad no es un tipo de diagnóstico. En realidad la hiperactividad bronquial se denomina así cuando el bronquio genera esa, digamos, contracción o genera esa disminución de calibre que puede generar broncoespasmo. El broncoespasmo es un tipo de síntoma, más bien es un tipo de manifestación que produce síntomas como tos, presencia de sibilancias, presencia de dificultad para respirar, pero no todos los procesos de broncoespasmo son asma. Eso es importante identificar, por eso es tan necesario hacer las valoraciones. Ajá. Ah, muchas gracias, gracias, Xochitl. Ajá, usa corticosteroides con su máscara en aerochamber. Sí, claro, es bien importante, como lo habíamos hablado, que todo tipo de esteroides inhalados que se hacen para que desinflame el bronquio se utilizan con el aerochamber en niños. Ajá, eso es muy importante, y que se utilicen bien, porque no solo es poner ahí el aerochamber un poco movido. Algún día vamos a poner un videíto con las indicaciones de aerochamber, que también ya hay mucho en las redes, que es importante tener muy presente que se tiene que utilizar de forma adecuada. Es decir, que tenga buena presión en su mascarilla, que veamos que la válvula tenga movimiento, que el paciente abra un poquito su boca. Es decir, tiene algunas indicaciones, algunos aspectos para que se haga bien la aplicación. Ajá. Muy bien, muchas gracias. Ajá, ahorita que no hay preguntas, aprovecho para agradecer a mis pacientes que me han felicitado por por mi diplomita que tengo acá de doctoralia. Muchas gracias, aprovecho a todos ellos. También a mis pacientitos que me han dejado sus cariños. Muchas gracias a todos ellos. Y les dije que les iba a dar gracias en video, así que espero que me vean. ¿Ok? Muy bien. No sé si alguien tenga alguna preguntita de los que están viendo aquí. La vez pasada me preguntaron mucho acerca de la rinitis alérgica también. Entonces vamos a hacer un videíto exclusivo para rinitis alérgica, ajá, que es uno de los padecimientos más importantes. Ajá, les recuerdo que todos estos síntomas es muy importante que se tengan una valoración por un profesional. Ajá, recuerden que tienen que estar certificados. Muy bien. Ajá, entonces les recuerdo, les voy a dar mi número de teléfono del consultorio porque acá hay de donde pueden hacer una cita. Ajá, 4165-2801 es el teléfono del consultorio y ahí pueden sacar sus citas si ustedes gustan. Pues bueno, muy bien, me voy a despedir de ustedes esta noche. Hoy hablamos sobre el asma. Ajá, algún día vamos a hablar, la siguiente semana, vamos a hablar sobre rinitis alérgica, que es uno de los temas con los cuales me han preguntado mucho. Ok, la última preguntita antes de despedirnos. A mí no le detectaron, ay Dios, hiperreactividad bronquial o algo así, le enviaron a hacer estudios de hemoglobina, IgA, IgM para descartar asma, se enferma muy seguido, cualquier gripe termina en bronquitis, puede ser asma. Pues sí, sí podría porque tiene síntomas correspondientes, es decir, si su niño tiene presencia de tos, de dificultad para respirar, presencia del silbidito de pecho o que refiere opresión torácica, son síntomas clásicos. Estuvo muy bien mandar a hacer estudios, ajá, porque los estudios
También nos pueden diagnosticar o descartar otro tipo de enfermedades del sistema inmunológico. Nosotros cuando hacemos una valoración del sistema inmunológico, como es la alergia, hacemos valoración para otras causas de alteraciones en el sistema inmunológico, no solo de alergia, sino también de procesos de inmunodeficiencias, que de hecho estamos en la Semana Internacional de las Inmunodeficiencias. Y sí, podría ser asma. Sí, qué bueno que está en valoración, lo felicito. ¿Ok? Y vamos a ver, pues bueno, muy bien. Pues muchísimas gracias, terminamos nuestra transmisión. Gracias a los que nos estuvieron viendo, a los que hicieron sus preguntas, a mis pacientitos que se conectaron. Y bueno, muchísimas gracias. ¿Ok? Acá ¿dónde el número telefónico? Claro que sí, ven que ahí está todos mis contactos, pero es el 4165-2801. Y bueno, muchas gracias. Buenas noches, mi nombre es Palmira Delgado y bueno, nos estamos viendo por aquí por Facebook Live. Gracias.